aumenta por primera vez en 20 años. 2.1 millones de chilenos hoy pueden ser considerados pobres. Qué triste noticia, me gustaría tu visión. ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Marco. Así es, muy grave noticia. Sí, es triste, sí. Esto se explica fundamentalmente por la pandemia. Lo que sucede en la pandemia es que se reduce o se elimina la principal fuente de ingresos de los hogares en Chile, que es el trabajo. Claro. La principal fuente de ingresos es el trabajo formal o informal. En 2020 principalmente muchas personas perdieron su trabajo o vieron reducidos sus ingresos y eso afecta fundamentalmente en los ingresos totales de los hogares. Y eso hizo que la pobreza, por primera vez en 20 años, solo entre el año 1998 y el 2000 hubo un aumento leve de la pobreza, pero en general iba disminuyendo. Y esta vez pasamos de 8,6% de personas en situación de pobreza, que es un indicador que no es el mejor. Ojo con esto, que es bueno conversemos sobre ello. No podemos quedarnos con ese indicador para decir el resto está bien. Porque ¿no? solo mide ingresos y no la pobreza es multidimensional, ¿no? Esa es una de las variables, ¿cierto? La pobreza multidimensional, que es muy importante, que mide acceso a vivienda, educación, a salud, a empleo, previsión, entorno y redes, acceso, pero no calidad necesariamente, que otra crítica, el año 2017 ya estaba en 20%. Claro. ¿No? Entonces imagínense qué va a pasar cuando conozcamos los próximos días la pobreza multidimensional. Pero algo que es muy importante, ¿no? Y si después, si me permiten, lo puedo mostrar en la pizarra, ¿no? Es que la pobreza en Chile se mide a partir de los ingresos totales de los hogares, que se componen de tres fuentes. Los ingresos autónomos, que son los ingresos que provienen por el esfuerzo de los hogares, principalmente trabajo, pensiones, contributivas, los subsidios del Estado y algo que se conoce como el alquiler imputado. El alquiler imputado es un ingreso que no existe, no está en el bolsillo de los hogares, sino que es una metodología que le agrega ingresos en la encuesta que hacen a los hogares por el hecho de que tengan vivienda propia y se están ahorrando, entre comillas, el gasto en arriendo. E incluso cuando están pagando el crédito hipotecario también se les agrega un ingreso adicional. Por tanto, hay muchos hogares que en estos momentos están viviendo con 200.000 pesos, 250.000 pesos, y se le agrega este alquiler imputado, que es el promedio de arriendo del barrio donde vive, y aparecen, por ejemplo, con 600.000, un hogar de 4 personas. Y como la línea de la pobreza, en la medición de la CACEN, está en 460.000 pesos, aparecen por sobre la línea de la pobreza, pero viven con 200 lucas. Correcto. Y eso no se visibiliza en este indicador, que es importante para ver la serie de tiempo, pero es muy acotado para sacar la foto del país. Marco, ayer en el debate presidencial, el candidato Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, señaló que si no hubiese sido por las ayudas del Estado, que yo agrego entre paréntesis, que pucha que les costó, esta cifra que estamos conociendo hoy día habría sido, pero muchísimo más alta. ¿Coincides con eso? El propio gobierno, ayer, antes de ayer, dijo que si es que no hubieran existido las transferencias que se hicieron en el 2020, cuyos montos no fueron los más altos, el ingreso familiar de emergencia, que llega recién a la línea de la pobreza, aparece en junio de este año, ¿no? Y con mayor cobertura. Pero si no hubieran existido esas transferencias, la pobreza hubiera llegado a 13,7%. Esas son las estimaciones del gobierno a partir de la encuesta CACEN. Claro. En vez de 18, 13,7. Por tanto, efectivamente, la situación hubiera sido peor sin transferencias. Ahora, si esas transferencias hubieran sido mayores en monto y en cobertura, que algo nos acercamos en estos meses, pero todavía estamos lejos, sin duda la pobreza se podría haber contenido más de lo que se contuvo. ¿Coincides, Marcos, con la visión de algunos economistas que dicen que de alguna manera estamos instalando una especie de bomba a tiempo respecto a nuestra economía, que se está sosteniendo en un consumo que es, entre comillas, ficticio, porque es a partir de retiros de los fondos de pensiones, de apoyos estatales, y que eso ha generado un sobreconsumo, un aumento de precios en muchas cosas? Usted va al supermercado, todo está más caro, usted quiere comprar material de construcción, está todo más caro. La benzina está todo, no para de subir. La economía se disparó en precios porque hay un aumento de plata, de dinero. Lo digo yo en palabras muy sencillas, tú me puedes ir corrigiendo. Y que eso en el mediano plazo no es sostenible y que nuestra economía va como a un precipicio. ¿Coincides con esas visiones? En parte sí, pero este problema se arrastra de antes. Hay un concepto que es técnico, que se llama el PIB tendencial, pero en español significa que es la capacidad de generar crecimiento en el mediano plazo de una economía, ¿no? Saquemos los shocks, los terremotos, la pandemia. Si es que hubiese normalidad,
¿cuánto podría crecer la economía chilena si estuviera al máximo de su potencialidad, de acuerdo a la realidad actual? Lamentablemente, lo que se proyecta para el próximo año es que estemos por debajo del 2%. El modelo de acumulación ya tocó techo, ya no da, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se acentúa con la pandemia. ¿Y qué pasa? Que en Chile tenemos una gran distancia entre el costo de la vida, que es lo que tú mencionas, las cosas están caras, cada vez un billete de 10.000 pesos alcanza para comprar menos cosas en un supermercado o en un almacén, pero los salarios y las pensiones parece que fueran de un país de 10.000, 5.000 dólares de PIB per cápita. Y el costo de vida se parece a Alemania, se parece a países que tienen 40.000 dólares per cápita. Esa brecha está estresándose al máximo, porque ¿cómo resuelven esa brecha los hogares? Con el endeudamiento, ¿no? Y este sobreconsumo, entre comillas, que se da por los retiros, no solo es la explicación de que hayan aumentado los precios en el último tiempo, la explicación también es internacional, ¿no? Que es importante decirlo. Hay un problema con el stock de materias primas a nivel internacional. Sí. De hecho, en Estados Unidos está aumentando la inflación a niveles superiores a los de las últimas décadas, y por tanto hay factores internos y externos que explican el aumento de precios en el último tiempo en el país. Marco, una pregunta súper importante, porque a propósito de que los candidatos esta noche vamos a tener a Daniel Jadue junto a Gabriel Boric, ayer tuvimos a Ignacio Briones junto a Mario Desbordes, ¿no?, en nuestro debate aquí en la red, pero el tema es que para el gobierno que surja, ¿no es cierto?, a partir de la elección presidencial, va a heredar un país más pobre, lo que siempre se había dicho, y ahora en número concreto, más pobre. ¿Cómo se aborda esa realidad? Absolutamente, eso ya es una realidad. El país está más empobrecido que hace, no el año pasado, que hace 3 años atrás, incluso dependiendo del indicador que miremos, que hace 5 años atrás. La variable clave es el trabajo y las pensiones, que es una consecuencia futura de toda una vida laboral. Por tanto, cuando uno mira cuáles son los elementos donde hay que hincar el diente para el cortísimo plazo, porque esto no es para un proyecto de 2 o 3 años más. Generar pega. Exactamente. Es una reactivación, pero aquí viene el nombre clave que lo hemos conversado en otros programas, no precaria. Sí. No podemos volver a repetir el mismo error de reactivar a lo mínimo. Claro. Programas pagando lo mínimo porque es mejor tener empleo que no tenerlo, y esas dicotomías nos han llevado a los estándares mínimos. Esas como falsas dicotomías, agradezca que tenga empleo aunque sea por poquito, porque si no tuviera estaría peor. No, eso no podemos volver a repetirlo, porque la pandemia se monta sobre una crisis política. Sí, claro. ¿Cómo tú puedes regular algo así? Porque finalmente el empleador puede decidir si quiere o no pagar mejores o peores sueldos. ¿Cómo regular algo así? O sea, ¿cómo en definitiva empujar para que el país avance en esa línea que tú señalas? Exactamente, ahí se requiere voluntad política para que las instituciones que existen en Chile nivelen hacia arriba. Hay discusiones que acaban de cerrarse, lamentablemente, como la del salario mínimo, que después de mucha dilación, se demoró más de 2 meses la discusión, recién se están retroactivamente reajustando los salarios mínimos del 1 de mayo, porque esa era la fecha convenida, subió 10.500 pesos. Alguien podría decir, pero no es el momento porque estamos en pandemia. Oiga, nunca es el momento. Oiga, profesor, ¿no? Entendiendo que el empleo sería una de las fuentes para poder desarrollar el crecimiento, por ahí algún candidato dice que eventualmente hay que generar un empleo digno, con un sueldo digno, en cierta cantidad. Sí. Y aquella empresa que no pueda pagarlo, lo sentimos mucho, tendrá que desaparecer del mercado. ¿Cómo analiza usted ese tipo de propuestas, esa visión de país? Ahora, lo primero es que lo que me parece positivo es que la mayoría de los candidatos, y en este caso solo candidatos, en primaria solo hombres, están diciendo que el salario mínimo debe aumentar de manera considerable. Esto yo no lo había escuchado en otras elecciones. Ya. Acá hay una especie de consenso en que debe aumentar el salario mínimo y debe aumentar no 10.000 pesos, sino que debe haber un plan para reajustarlo en el mediano plazo. Algunos consideran que debe ser con subsidios del Estado u otros no, ¿no? Lo importante es que efectivamente hay 2 cosas. No podemos seguir acostumbrando a la economía chilena a funcionar con salarios bajos. Claro. Entonces tenemos que nivelar hacia arriba. Quizás es muy fuerte decir la empresa pequeña que no puede hacerlo, que se vaya, pero efectivamente lo que dice Daniel Jadue. Claro, no puede ser que una empresa pequeña solo funcione pagando lo mínimo, pagando 250.000 pesos, 300.000 pesos. Eso no es viable, eso no es un país decente. ¿Y si el costo no te da? Si el costo no da, es porque algo estamos haciendo malo como país. Y por tanto, en el corto plazo, que es lo que nosotros proponemos, ayudemos a esas empresas pequeñas con un subsidio temporal para que los costos den. Claro. Entonces, en el salario mínimo, en vez de ajustar 5 luquitas o 10 luquitas, vamos más arriba y temporalmente a esas empresas pequeñas démosle un subsidio.
para que paguen las cotizaciones previsionales y después cuando ya nos acostumbremos con salarios decentes, no altos, decentes, ahí se pueden retirar esos subsidios. Por ejemplo, nosotros planteamos que 5 años de subsidios temporales para las micro y pequeñas empresas les permite acostumbrarse a un nuevo esquema. Marco, me gustaría entender esta gráfica que estamos viendo acá en el estudio. Dice la diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% más pobre aumentó de un 30,8 a un 251,3 veces en 3 años. Una cifra, un indicador que desde el 2006 al 2017 se mantuvo en torno al 30%. Un pelito más, un pelito menos, pero que ya el 2020 se dispara de 30,8 a 251,3. ¿De qué nos habla esta gráfica? Explícanos, por favor, Marco. Claro, esta es una gráfica, es gravísima. Uno ve esto y dice, ¿qué pasó en 3 años en Chile? Hubo un terremoto, efectivamente, la pandemia, ¿no? ¿Cómo se lee este gráfico? Lo que se compara son los ingresos que logran generar el 10% de los hogares más pobres de Chile versus los ingresos del 10% de los hogares de mayores ingresos en Chile. Okay. El 10 versus el 10. Entonces, desde 2006 al 2017, altos y bajos, en general uno ve que hay un promedio en torno a las 30 veces, vale decir, lo cual ya era gravísimo, que el 10% de mayor ingresos tenía 30 veces más ingresos que el 10% más pobre. Y lo que pasa con la pandemia es que esto aumenta más de 8 veces, llegamos a 251 veces más. ¿Por qué? Porque en el 10% más pobre hay muchos hogares que se quedan en cero, ingresos autónomos es lo que están midiendo, no los subsidios del Estado, no este concepto del alquiler imputado, las personas no se pueden comer la casa, tienen que tener ingresos para comprar pan, y muchos hogares se quedaron en cero con ingresos mínimos. Por eso es que la desigualdad se disparó a niveles históricos. Yo nunca había visto un indicador que compare el 10% más pobre con el 10% mayor ingresos que superara las 50 veces, ¿no? Y acá estamos hablando de 251 veces de diferencia.